Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos. Aprovechamos para enviar un saludo muy especial a nuestra audiencia que nos sigue, que ha sido fiel a lo largo de casi 2 años en México y América Latina. Y esto que ha sido posible gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy le contaremos que la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre las consecuencias a futuro que tendrá el uso excesivo de los antimicrobianos. 9 de cada 10 pacientes recibieron este tipo de tratamiento. Le contaremos de qué se trata. En Estados Unidos otorgan un permiso de uso de emergencia al fármaco Sotrovimab de anticuerpos COVID-19 del laboratorio GSK, y que se trata de un tipo infusión. También le tendremos los detalles de esta noticia. China está a un paso de tener el primer fármaco para tratar COVID-19 basado en el uso de anticuerpos monoclonales capaces de neutralizar al virus, un tratamiento del cual también ya hemos hablado aquí en este espacio, los anticuerpos monoclonales, en qué consisten y cuál es el efecto una vez que se aplican en el organismo. Todo esto y mucho más a lo largo de esta siguiente hora, pero mientras tanto vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien como siempre abre este espacio para ponernos en contexto. El uso de medicamentos para el manejo de pacientes con COVID-19 depende de sus características, morbilidades y si cursa con la enfermedad del coronavirus de forma leve, moderada y grave. Cada país ha establecido una guía clínica en donde los criterios de especialistas de diferentes instituciones evaluaron la evidencia científica disponible para seleccionar el medicamento. En México, la Guía Clínica para el Manejo de la COVID-19 establece un algoritmo de tratamiento basado en el diagnóstico y el tipo de gravedad. Para pacientes con COVID-19 sin datos de neumonía, tratamiento sintomático, ambulatorio, oximetría, vigilancia hasta por lo menos 11 días desde el inicio de los síntomas. Para pacientes moderados con neumonía, si cumple con los criterios de hospitalización, se otorga tratamiento hospitalario, oxígeno más corticosteroides, terapia antitrombótica de acuerdo con escala de riesgo para trombosis, se da remdesivir y tocilizumab a partir de la edad de 12 años. Paciente grave con neumonía y dificultad para respirar, se brinda terapia oxígeno más dexametasona u otros corticosteroides a dosis equivalentes y profilaxis antitrombótica tocilizumab. La guía establece que se abordó la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios, antivirales y de soporte contra COVID-19 bajo las opciones de medicamentos que sí se puede usar, que no se debe usar y solo debe usarse en el estudio de investigación. Algunos medicamentos que en México se usan para tratar a los pacientes son heparina, desametasona u otros corticosteroides, remdesivir, oxígeno y tocilizumab. Mientras que los medicamentos que no deben usarse son azotomicina, ciclosporina, dióxido de cloro, factor de transferencia, hidroxicloroquina y oseltamivir. Y los que solo deben usarse en protocolos de investigación son colchicina, ácido acetilsalicílico, bamlanivimab, casirivimab, células madre mesenquimáticas e ivermecticina, plasma de personas convalecientes, citromibab y vitamina D. Estos son los medicamentos que en el país mexicano se usan para tratar la COVID-19 de acuerdo con el diagnóstico y riesgo de enfermedad severa del paciente. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Raquel Zinca, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente
informe. Bueno, vamos a esperar un momentito para presentarle este reporte que, como usted sabe, nos llega todos los días desde Ginebra, Suiza, y que básicamente se trata de presentar el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Lo tendremos, por supuesto, más adelante. Mientras tanto, le contamos que confirman la existencia de las 4 variantes de preocupación en Nicaragua. En mayo era el único país que no había reportado la circulación de ninguna variante de preocupación, pero en la rueda de prensa semanal, representantes de la Organización Panamericana de la Salud confirmaron la información de la existencia de alfa, beta, gamma y delta en Nicaragua. Tenemos una actualización. Hemos recibido la información solicitada al Ministerio de Salud de Nicaragua y que destaca la identificación en Nicaragua de las 4 variantes de preocupación. Entonces, Nicaragua está respondiendo a nuestras preguntas. Yo quisiera poner esto en un contexto de América Central. Es una situación totalmente coherente con la circulación de esas variantes en los demás países de América Central. Aunque la OPS dio a conocer que la región de América alcanzó un hito de llegar a la mitad de la población cubierta con el esquema completo de COVID, en Nicaragua el avance de vacunación es de un solo dígito. El organismo internacional dio a conocer que llegarán cerca de 3.5 millones de dosis de vacuna a la región esta semana para proteger a más personas de la región, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar y escuchar a nuestra compañera Rocío López Fonseca. ¿En qué consiste y por qué algunas personas enferman de forma grave por COVID-19 y otras apenas sí presentan algunos síntomas? Incluso algunas ni siquiera registran síntomas. Rocío ha investigado y nos tiene el siguiente informe. Rocío, te saludamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, y es que la genética juega un papel esencial en cómo las personas reaccionamos a las enfermedades. Estos estudios ayudan a identificar qué genes provocan más reacciones a los agentes externos, como a la COVID-19. Además de los factores de riesgo que agravan la infección por SARS-CoV-2, como la edad avanzada, las enfermedades previas, ya sabemos, como la diabetes, obesidad, problemas respiratorios, bueno, pues esta condición se puede definir como una predisposición genética a la reacción anómala, exagerada o insuficiente del organismo hacia el coronavirus. El consorcio GenCovid está formado por médicos de 40 hospitales italianos. Ellos también, además de médicos, también hay físicos, matemáticos, científicos de datos y expertos en inteligencia artificial. Bueno, pues la profesora Alessandra Renieri, catedrática de genética médica de la Universidad de Siena, ella es la que coordina este grupo de trabajo. Bueno, pues explicó que estos hallazgos han revelado, por ejemplo, que algunos hombres tienen un defecto en el sensor de ARN del virus, se llama TLR7. El organismo no siente inmediatamente que ha llegado el virus y no activa la primera barrera de defensa, la inmunidad innata. El gen TLR7 está en el cromosoma X, es decir, y las mujeres que tienen este defecto tienen el segundo cromosoma con el gen compensador activo, por lo que se encuentran bien. Generalmente son incluso las que tienen alguno o que son consideradas asintomáticas. Los enfermos graves en su mayoría son los varones, mientras que conocer los genes también puede ayudar a comprender qué fármaco no se debe tomar por determinado grupo de pacientes. Los especialistas en medicina genética explican que el tratamiento coadyuvante personalizado basado en los marcadores genéticos sobre la que trabaja este consorcio GenCovid es útil en los casos en los que se han forzado todas estas barreras y se desencadena el proceso de daño orgánico, por lo que es un objetivo concreto ayudar a quienes aún están hospitalizados y cuyas vidas corren riesgo. Así es de que siguen trabajando en la medicina genómica justamente para esto, para aplicar, para adecuar los tratamientos a cada paciente en particular. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Un dato sin duda alguna significativo y el tratar de encontrar algunas respuestas al comportamiento inusual, errático que ha tenido este virus del SARS-CoV-2. Muchas gracias, Rocío. Gracias, buen día. Hasta pronto, Rocío López Fonseca, con esta información. La genética podría estar jugando un papel muy importante en la reacción de los organismos ante la gravedad o no
de un virus como el virus SARS-CoV-2. Austria exigirá estar vacunado para entrar a bares y restaurantes. Países Bajos adelantan, por cierto, la hora de cierre ante esto que ha sido un incremento en el número de casos de COVID-19. La policía austríaca se encamina a un control aleatorio en un bar. Para ir a uno a partir de este lunes ya no bastará con mostrar un test negativo de COVID. Si no se prueba estar vacunado o haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, los clientes tendrán que pagar multas de hasta 500 euros y el establecimiento de hasta 3.600. Los no inmunizados tampoco podrán entrar en restaurantes, gimnasios, eventos deportivos o culturales. Restricciones selectivas ante el nuevo brote pandémico, con 13.000 nuevos casos en solo un día. Un tercio de la población austríaca no está vacunada. En Países Bajos se apuran los últimos tragos ante el adelantamiento del cierre a las 8 de la tarde, que además de a la hostelería, afecta a supermercados y farmacias. Las tiendas no esenciales deberán hacerlo a las 6. Este confinamiento parcial empezó este sábado y se aplicará por lo menos hasta el 4 de diciembre. El pasado jueves el país registró el número de contagios más alto desde el comienzo de la pandemia, más de 16.300. Y en Suiza varios miles de manifestantes han marchado por las calles de Ginebra pidiendo el voto negativo a una nueva ley de COVID en el referéndum que se celebrará a finales de mes. Y cuando se pensaba que se había domado esta tercera o cuarta ola en Europa, lamentablemente los focos de alerta están parpadeando de nueva cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Preocupa y mucho la evolución de la pandemia en Europa. En la última semana ha aumentado un 5% el número de muertes por COVID-19, un 8% el número de casos y la incidencia por cada 100.000 habitantes supera ya los 230 casos. Es mucho más elevada que en cualquier otra región del mundo. Alemania es uno de los países más afectados. De hecho, este jueves ya se ha trasladado a algunos pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria. Un dato: en 100 de 400 distritos de este país solo hay una cama libre y en 50 distritos ya no tienen camas libres en cuidados intensivos. Hablamos ahora de otro país, de Austria. Nuevo máximo absoluto de contagios, de 15.145 nuevos casos. Mientras tanto, se multiplican ya las voces que piden medidas mucho más contundentes, por ejemplo, confinamientos e incluso que la vacuna sea obligatoria para frenar así la propagación exponencial de este coronavirus. Recordamos que desde el pasado lunes, además, en este país solo se permite salir a los no vacunados de su domicilio para ir al trabajo, a su centro de estudio o para satisfacer necesidades básicas, tales como comprar alimentos y medicamentos o ir al médico. Otro país, República Checa, solo va a permitir a partir del próximo lunes a personas vacunadas y sanadas de la COVID-19 acceder a bares, restaurantes o reuniones y estudia reimponer que todas las empresas hagan test a sus empleados. En Eslovaquia, mientras tanto, el gobierno ha ido todavía más lejos y va a imponer que los empleados que no estén vacunados ni hayan pasado la enfermedad tengan que acogerse a vacaciones sin sueldo o, si la empresa lo permite, trabajar desde casa. Y por último, hablamos de Hungría. El Ejecutivo ha anunciado allí que pronto va a obligar a todos los trabajadores públicos a vacunarse, mientras que el Colegio de Médicos ha pedido que se prohíba entrar a restaurantes o cines a quienes no tengan certificado COVID. Como vemos, situación muy preocupante en Europa, pero sobre todo en Europa Central. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Raquel Cinca, por este informe que nos haces llegar desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, con el informe diario de la Organización Mundial. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Regresamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca porque nos tiene más información. Otorgan permiso de emergencia en Estados Unidos para tratar COVID-19. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Rocío. Gracias, ¿cómo están? Buenos días de nueva cuenta. Pues sí,
una buena noticia. Poco a poco se van sumando estos permisos, estos fármacos que se van dando en diferentes países. Bueno, pues en esta ocasión otorgaron el permiso de uso de emergencia de la FDA en Estados Unidos como infusión al fármaco Sotrovimab de anticuerpos COVID-19 de GlaxoSmithKline y de Vir Biotechnology. Ahora, las compañías esperan ganar la misma aprobación para una administración intramuscular. El último plan se produce tras un ensayo de fase 3 que muestra que este fármaco provocó una eficacia similar entre las vías de administración intramuscular e intravenosa en pacientes con COVID-19, leve a moderado, no hospitalizados, que tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad a que sea grave. El ensayo de fase 3 se diseñó para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de este fármaco administrado por vía intramuscular en comparación con la administración intravenosa en pacientes de alto riesgo hasta 7 días después de la aparición de los síntomas. Además, se observaron tasas bajas de eventos adversos graves y eventos adversos de grado 3 y 4 en los datos principales. Las empresas planean avanzar en las presentaciones regulatorias a nivel mundial, incluidas las discusiones en curso con la FDA con respecto a la autorización de uso de emergencia existente para el Sotrovimab. Explicaron los laboratorios que el ensayo se realizó durante el momento más álgido de la variante Delta, con una inscripción significativa en Florida, Estados Unidos, donde es una área complicada por la cantidad de pacientes con esta variante en particular, y donde las tasas de hospitalización promediaron más del 10% de los casos confirmados referente a otras partes del país. Aseguran que se diseñó este fármaco para resistir las variantes que ocurrirían, y estos datos demuestran que el medicamento administrado por vía intravenosa o intramuscular podría resultar importante en la lucha contra la COVID después de ser autorizado. Así es de que otra herramienta más para tratar a este coronavirus. Hasta aquí el reporte. Una herramienta más, como bien lo dices, Rocío, una esperanza más, por supuesto, para salvar vidas en medio de esta pandemia. Gracias, buen día. Buen día. Y hablando precisamente de fármacos, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el uso excesivo de antibióticos en medio de esta pandemia de COVID-19. Una consecuencia de la pandemia de COVID es la resistencia a los antimicrobianos, porque el uso aumentó a niveles sin precedentes, lo cual tendrá un efecto potencialmente grave en los próximos años. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, explicó que los datos de los entornos hospitalarios de la región muestran que entre el 90 y 100% de los pacientes hospitalizados recibieron un antimicrobiano como parte de su tratamiento contra COVID, mientras que solo 7% de estos pacientes tuvo una infección secundaria que requirió el uso de estos medicamentos. Aunque son medicamentos cruciales para salvar vidas, lo cierto es que deben de usarse de manera responsable, ya que las bacterias pueden desarrollar resistencia y hacer que estos medicamentos sean ineficaces con el tiempo. De hecho, esto es exactamente lo que estamos viendo gracias al uso exagerado e indebido de antibióticos y otros antimicrobianos. Así, arriesgamos perder los fármacos a los cuales hemos recurrido para tratar infecciones comunes. Nuestra alerta epidemiológica reciente observó el surgimiento de bacterias resistentes a los antimicrobianos de último recurso, con una magnitud y complejidad que no se habían descrito hasta ahora. Varios países, incluidos Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Paraguay, están reportando aumentos repentinos en la detección de infecciones resistentes a los medicamentos, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos con el tema de los fármacos, porque Pfizer, se lo decíamos ya a inicio de esta semana, permitió que otros laboratorios puedan hacer uso de su fórmula que ha creado en torno a un fármaco para tratar a pacientes con COVID-19, una medida que podría hacer que el tratamiento esté disponible a nivel mundial. La empresa concederá una licencia para la píldora antiviral al Medicine Patent Pool, con sede en Ginebra, lo que permitiría a las empresas el poder acceder, sobre todo las empresas de medicamentos genéricos, producir la píldora para su uso en 95 países de renta baja y media, que representan alrededor del 53% de la población mundial. El acuerdo excluye a países, pero con recursos que han sido o sufrido brotes devastadores de coronavirus. Por ejemplo, aunque una empresa farmacéutica brasileña podría
obtener una licencia para fabricar la píldora para su exportación a otros países, el medicamento no podría fabricarse de forma genérica para su uso en Brasil. Aún así, las autoridades sanitarias dijeron que el hecho de que el acuerdo se haya alcanzado incluso antes de que la píldora de Pfizer haya sido autorizada en cualquier lugar podría ayudar a acabar con la pandemia más rápidamente. Los fabricantes de medicamentos podrían empezar a producir la píldora en unos meses. Pfizer también pedirá a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y a otros organismos reguladores que autorice la píldora lo antes posible. Vamos a Perú para saludar a nuestro compañero Álvaro Mellizo, corresponsal de la agencia EFE, quien nos cuenta qué está sucediendo hoy por hoy allá en Perú. Te saludamos, Álvaro, muy buen día y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Bueno, en Perú sigue todo controlado respecto al COVID, pero con alertas que nos hablan de que la tercera ola puede estar comenzando a dispararse. Se detecta con unas 40.000 pruebas que se realizan diariamente en el país, una cifra que se repite desde septiembre, un 2% de positividad. Eso se traduce aproximadamente en unos 1.000 nuevos casos diarios esta semana de media, por encima de los 820 que se estaban registrando la semana anterior. También se está dando una tendencia en el incremento de ingresos hospitalarios en las camas de unidades de cuidados intensivos, con aproximadamente también un 4% más de ingresos hospitalarios que la semana anterior, que están llegando a cifras que no se veían desde hace varios meses. Aún así, estos apenas 3.251 hospitalizados que hay en el país aún están muy lejos de lo visto en los picos de la enfermedad del pasado mes de marzo, donde había más de 12.000 enfermos ingresados. La mortalidad también sigue estable en una media de unos 25 a 30 muertos diarios, una cifra elevada y dramática como siempre, pero también muy lejos de los cerca de 300 que llegó a haber en los picos de la pandemia. La vacunación ha seguido progresando con muy buena salud. Hace 281 días que comenzó la vacunación en Perú con vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, y se han recibido 52 millones de vacunas. Un 30% de ellas todavía no se han inoculado. Se han vacunado con 2 dosis al 61% de los peruanos, de la población objetivo, lo que equivale al 51% de la población total. 4,5 millones de peruanos tienen además una dosis de la vacuna. El promedio de vacunación, que está abierta a todos los mayores de 12 años, está siendo de unas 200.000 vacunas diarias, y todo indica que se podrá llegar a esta cifra de más del 70% que aspira el gobierno en tiempo y en forma. Reportó desde el Perú para el programa Coronavirus, la pandemia, Álvaro Mellizo. Muchas gracias, Álvaro, por actualizarnos información. Así sabemos qué está sucediendo hoy por hoy en Perú. Por cierto, que enviamos un saludo a nuestros hermanos peruanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Y mire, imágenes, noticias que creíamos no estaríamos repitiendo, particularmente en países que habían manejado razonablemente la pandemia COVID-19. Nos referimos a Austria, donde los números están realmente desbordados en cuanto a contagios y muertes. Los hospitales al borde del colapso, no solo debido a los numerosos adultos enfermos graves de COVID-19, también varios casos de niños que están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos por coronavirus o enfermedades relacionadas con el síndrome inflamatorio multisistémico. Un niño de 15 meses de edad de Austria tuvo que ser internado en cuidados intensivos a causa de COVID-19. El anestesiólogo Christian Doppler explica que el niño tuvo una grave insuficiencia pulmonar como consecuencia de la combinación de corona y con el virus respiratorio sincital. El virus respiratorio sincital es común en los bebés y niños pequeños y causa infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, mientras que en Salzburgo, una niña de 4 años también enfermó gravemente del síndrome inflamatorio multisistémico, un síndrome inflamatorio posviral en el que el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada. Los primeros síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico suelen ser fiebre, dolor abdominal, vómitos y diarrea. Un niño de 5 años también tuvo que ser tratado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de Salzburgo. Especialistas advierten que cuantas más personas en total están infectadas por el coronavirus, mayor será el riesgo de que las niñas y los niños enfermen de manera grave.
Europa atraviesa una quinta ola del coronavirus y la incidencia en Austria es alarmante como en Holanda. Vamos a hacer una pausa brevísima. Regresamos, todavía tenemos mucha más información. Si el tabaco fuera un virus, quizá las autoridades sanitarias mundiales habrían tomado ya cartas en el asunto. En la reunión del protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que si el tabaco fuera un virus, desde hace mucho tiempo sería considerado como una pandemia y el mundo reuniría todos sus recursos para detenerlo. Sin embargo, es un negocio de miles de millones de dólares que se beneficia de la muerte y las enfermedades, que impone enormes costos a los sistemas de salud y tiene un costo económico masivo en la pérdida de la productividad. Explicó que los impuestos son la herramienta más eficaz para reducir el consumo de tabaco, pero el comercio ilícito socava la eficacia de las políticas fiscales. Los productos del tabaco ilícitos también exacerban las desigualdades porque a menudo son más baratos y más accesibles para las poblaciones vulnerables, como los jóvenes. La eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un objetivo importante para la salud pública, con beneficios en muchas otras áreas de desarrollo. La OMS estima que la eliminación del comercio ilícito podría reducir el consumo de cigarrillos en casi un 2% y aumentar los ingresos fiscales en un promedio del 11%. El potencial de ingresos fiscales globales de la eliminación del comercio ilícito del tabaco es de unos 47,000 millones de dólares estadounidenses al año, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, lo que está ocurriendo en Europa a propósito del incremento en el número de casos de COVID-19, lamentablemente ha obligado a las autoridades a anunciar nuevas restricciones ante la llegada de la Navidad. Muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. En las últimas 24 horas, Rumanía registró más de 400 muertes a causa del virus. Italia también se suma recibiendo a pacientes rumanos en estado crítico. Y a pesar del aumento de las infecciones en Croacia, el país se ha convertido en un destino popular entre los ciudadanos rusos. El gran interés se debe al acceso a las vacunas contra la COVID producidas por los países occidentales. La vacuna rusa Sputnik V aún no ha recibido la aprobación de las principales organizaciones de salud del mundo, lo que genera un problema para los rusos a la hora de viajar. No solo son rusos, hay otros extranjeros que vienen a vacunarse, pero son en su mayoría rusos que vienen por un día a Croacia, obtienen la confirmación de la vacunación aquí y después de 14 días reciben el pase sanitario de la UE. En Reino Unido, este jueves es la fecha límite para que los trabajadores de las residencias se vacunen. Se trata del operativo Sin vacuna no hay trabajo, que el gobierno británico ha extendido para el personal sanitario que deberá estar vacunado antes del 1 de abril. Por otro lado, en Alemania, sus famosos mercados navideños se enfrentan a otro año sin poder abrir, debido también a la nueva ola de contagios. Bueno, vamos a regresar de nueva cuenta con nuestra compañera Rocío López Fonseca, hoy que estamos hablando precisamente sobre los fármacos ya disponibles, una deuda que a lo largo de todo este tiempo estaba ahí latente ante los embates de la pandemia de COVID-19. Tuvimos pruebas de detección rápidas, eficientes, relativamente rápidas y eficientes. Vinieron después las vacunas mucho más temprano, incluso de lo pronosticado. Sin embargo, hacía falta algo más y nos referimos precisamente a los fármacos. China, que fue el país donde nació este virus, que fue el primer epicentro de la pandemia, está ya pues muy avanzado en la fabricación de su primer fármaco. Rocío, ¿es así? Cuéntanos. Así es, ¿cómo estás? ¿Cómo está el auditorio? Fíjate que el año pasado a estas alturas
Estábamos hablando de los avances de las vacunas, de las pruebas en fase 3, en fase 2. Bueno, pues ahora este año, la característica justamente a fines del año de este 2021 y ya con 2 años de la pandemia, pues la característica ahora es la cantidad, el número de países que están aprobando fármacos, que están autorizando fármacos. En fin, esta es una muy buena noticia, por supuesto, más herramientas. Y como bien lo comentas, este primer fármaco para tratar la COVID específicamente, de los varios que se desarrollan en China, podrían obtener luz verde ya para su uso en diciembre. Y se basa en el uso de anticuerpos monoclonales capaces de neutralizar el virus. Ya hemos visto también en otros países cómo se han ido desarrollando estos medicamentos monoclonales. Sin embargo, hay que recordarlo, son muy costosos. Esto es lo que ha, de alguna manera, evitado que se popularicen estos medicamentos, pero bueno, ya es otra herramienta, ¿no? Este tratamiento ha sido investigado de manera conjunta entre una universidad, un hospital y una farmacéutica allá en China. La investigación tiene como meta seleccionar los anticuerpos más fuertes que produce ya de por sí el ser humano para que puedan ser empleados contra la infección del SARS-CoV-2. De acuerdo a los datos difundidos hasta ahora, este tipo de fármaco serviría para tratar casos leves o moderados de COVID-19. El laboratorio Bioscience anunció recientemente que el tratamiento demostró una reducción de hasta un 78% en las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 durante una tercera fase de ensayos clínicos que se realizó en Estados Unidos, en Brasil, Sudáfrica, México, Argentina y Filipinas. Hasta el momento, el fármaco experimental se les ha administrado a más de 700 pacientes que contrajeron la enfermedad durante la reciente y aún activa ola de rebrotes allá en el país asiático. Hay que recordar que se han cerrado muchas provincias justamente por estos rebrotes y a los cuales se los han atribuido a la contagiosa variante Delta. Empresas e instituciones chinas desarrollan además otros 2 medicamentos contra el nuevo coronavirus. La farmacéutica estatal Sinopharm, responsable, hay que recordarlo, de 2 vacunas contra la COVID que ya se utilizan en varios países y que incluso esa vacuna sí está autorizada, por ejemplo, para Estados Unidos. Bueno, pues están investigando una terapia basada en el plasma de pacientes recuperados y cuyos ensayos clínicos comenzarán en breve en Emiratos Árabes Unidos. Hay que ver qué técnica, qué proceso estarán siguiendo, porque hay que recordar que hay ya varios países que han intentado utilizar el plasma y muchos de ellos pues han desistido porque no han visto una mejoría en los pacientes. Mientras, por su parte, la biotecnológica empresa Quintor trabaja en una tercera fórmula que también se encuentra en fase de pruebas justamente de esto, de plasma convaleciente. Así es de que ahora este año ha sido característico, este fin de año, en que las empresas, las farmacéuticas, los laboratorios están buscando ya estos tratamientos. Ya se había venido diciendo desde principios de este año que, bueno, pues se estaban enfocando y solo se fijaban en la evolución y el desarrollo de las vacunas, pero ¿qué pasaba con los tratamientos? Bueno, pues ya poco a poco las farmacéuticas han ido destapando, han ido presentando sus propuestas y en los ensayos clínicos, las fases, pues han ido avanzando afortunadamente unos tratamientos con muchos pruebas, con muchos pacientes, otros con menos, pero bueno, hay que esperar a que cada país pues vaya dándole el visto bueno y se vayan utilizando ese determinado pues número de fármacos o X fármacos para que pues se vaya haciendo cada vez más popular el uso de los mismos contra la COVID. Hasta aquí el reporte. Así es, Rocío, y lo decías muy puntualmente. Hace un año, efectivamente, hablábamos de la llegada de las vacunas, lo que implicaba una gran esperanza en el combate a esta pandemia, y hoy de lo que estamos hablando este año, al menos la característica hacia el cierre, es precisamente sobre los fármacos. Gracias, Rocío. Gracias, buen día. Gracias, casi 2 años tardaron en que estos por lo menos fueran ya una realidad. En más noticias, la alarma está parpadeando en rojo en Europa. Las señales de alarma están parpadeando en rojo. Con estas palabras, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha justificado una regresión en las medidas para contener la pandemia.
Desde este miércoles, entre otras, vuelven a ser obligatorias las mascarillas en lugares concurridos y el trabajo a distancia será obligatorio también durante 4 de los 5 días de la semana laboral. Hay una frustración y una decepción, y lo entiendo muy bien. Todos esperábamos que el otoño hubiera sido más ligero y que tuviéramos un invierno sin coronavirus. Sé que muchas personas están cansadas, en particular quienes trabajan en el sector de la seguridad, que están de nuevo sumergidas por la pandemia. Suecia exhibe una tasa de infecciones relativamente baja, pero ha decidido dar marcha atrás en las medidas de alivio. A partir del próximo 1 de diciembre exigirá un certificado de vacunación para poder asistir a eventos públicos en interiores con más de 100 personas. La propagación de la enfermedad está aumentando en toda Europa y muchos países han tenido que introducir nuevas restricciones. En Suecia no hemos visto un aumento similar, pero no estamos aislados del resto del mundo. Tenemos que estar preparados para que también ocurra aquí. Peor están las cosas en la República Checa, que el martes registró 22.479 nuevas infecciones, un récord desde el inicio de la pandemia. Desde el próximo lunes, los test negativos ya no tendrán la misma validez que el certificado de vacunación. Así las cosas en Europa, ya escuchó usted, comienzan a apretar algunas tuercas. Ya no solamente se estará pidiendo o se dará prioridad a un certificado negativo de una prueba PCR, sino que hoy por hoy lo que se está exigiendo para tener acceso a ciertos lugares es el certificado de vacunación. Vamos de nueva cuenta a la línea telefónica. Ahora es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos tiene más noticias. Isaura, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días y al auditorio también. Pues a un mes de que ya se cumpla un año precisamente de que se comenzó a aplicar las diversas vacunas que en el mundo ya lleva un avance importante. Sin embargo, aún hace falta que varios países, los de situación económica baja, estén inmunizados su población, pues ya algunos medios internacionales hablan de los costos económicos que las empresas farmacéuticas están teniendo. En particular, se refieren a Pfizer, BioNTech y Moderna, quienes están ganando de manera conjunta cerca de $65,000 cada minuto con sus vacunas contra el COVID-19, mientras que los países más pobres del mundo siguen sin estar vacunados, según un análisis nuevo de la Alianza Popular para las Vacunas. También se informa que estas farmacéuticas se está estimando que las tres principalmente, Pfizer y BioNTech y Moderna, pues obtienen costos muy importantes. Sus beneficios antes de impuestos de $34,000 millones, lo que equivale a más de $1,000 por segundo, $65,000 por minuto o $93.5 millones al día. Según dio a conocer Pfizer en sus resultados trimestrales más recientes, la vacuna contra COVID-19 ha aportado unos ingresos de $24,300 millones. La farmacéutica espera unos ingresos totales de $36,000 millones relacionados con la vacuna para el conjunto de 2021. BioNTech, su aliado germano, prevé que los ingresos de la vacuna contra coronavirus para todo el año sumen entre 16,000 y 17,000 millones de euros. Esto es entre 18.500 y 19.700 millones de dólares. Por su parte, Moderna indicó que la presentación de sus cuentas trimestrales, que algunas dosis que se debían de entregar este año se han trasladado a principios del 2022. Es por ello que espera que las ventas de sus vacunas contra COVID-19 se sitúen entre los 15,000 y 18,000 millones de dólares este año, frente a una proyección anterior de 20,000 millones de dólares. La compañía proyecta ventas de 17,000 a 22,000 millones de dólares para el 2022. No obstante, Belén, en auditorio se menciona este mismo estudio que critican
duramente que estas empresas estén generando ingresos de este calibre, mientras que solo el 2% de la población en los Países Bajos ingresos han recibido una pauta completa de la vacuna. Ya lo hemos dado cuenta durante esta semana, principalmente el lunes y el martes, que hablamos de manera en particular de la aplicación de la vacuna general y la aplicación de la vacuna también para la población infantil, y hemos dado cuenta que los Países Bajos y algunos de América Latina pues no están teniendo sus dosis completas. La mitad de la población, el 50%, tiene apenas una sola dosis. También se menciona que esta misma organización que realizó el estudio indica que Pfizer y BioNTech ha entregado menos del 1% de total de sus suministros a los países de bajos ingresos, mientras que Moderna solo ha entregado el 0.2%. Recordar que la Organización Mundial de la Salud y esta fundación que se han realizado para lograr una equidad, una igualdad, una distribución de las vacunas a nivel mundial, pues han cuestionado a las farmacéuticas, y algunos países, entre estos México, también ha cuestionado a las farmacéuticas de que no han cumplido de manera cabal con las fechas de entrega y con los convenios que se habían realizado. Y en la actualidad, el 98% de la población de los países de bajos ingresos no ha sido vacunada en su totalidad. Ya algunas universidades, instituciones, investigadores dan cuenta de cuál es el porcentaje de vacunación que tienen los países de las diferentes regiones, que tienen una sola vacuna, o ya su población tiene 2 dosis. Por ejemplo, los países de Europa, a pesar de que su población tiene las 2 dosis, están teniendo esta alta incidencia de casos de COVID-19. La postura de estas 3 empresas ante estos contrastes que se han venido generando, como es AstraZeneca, Johnson & Johnson, señalan que suministraron sus vacunas sin ánimo de lucro, aunque ambas han anunciado que prevén poner fin a este acuerdo en el futuro mediano para la pandemia y que se vaya remitiendo. Pues ahí están las controversias también de lo que están ganando pues estas 3 empresas, Pfizer, BioNTech y Moderna, que son las que llevan pues la batuta en la aplicación de la vacuna a nivel mundial, y estos cuestionamientos que también hacen las empresas AstraZeneca y Johnson & Johnson, que recordad, el próximo mes de diciembre, ya en la segunda semana, pues ya se estaría cumpliendo 1 año de que comenzó la aplicación de la vacuna a nivel global. Y en México, a partir de finales de diciembre, principios de enero, que se comenzó la aplicación de la vacuna, principalmente en el sector salud, y después siguieron los adultos mayores. Y ahorita la controversia en el país mexicano es la aplicación de la vacuna a la niñez, a las niñas, niños y adolescentes, para que ya comience a aplicarse. Y hace 2 días el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues ya informaba que iba a comenzar a aplicarse a los adolescentes, ya que inició principalmente con la población infantil que tiene factores de riesgo. Pues este es el panorama con relación a las vacunas y a los costos económicos de las empresas. Gracias, Isaura. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias por esta amplia y también muy enriquecedora explicación. Buen día. Gracias, buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias, Belén, buen día. Gracias por acompañarnos. Rocío nos hacía un resumen muy puntual hoy del programa. Doctora, sí. Hace 1 año hablábamos de la llegada por fin, no por fin porque fue relativamente rápido, de las vacunas. Hoy, 1 año después, hacia el cierre de año, estamos hablando de fármacos, la gran deuda que nos debía, digamos, esta pandemia, doctor. Efectivamente, así es. Hace 1 año se avisoraba el inicio de la vacunación y así ocurrió en diciembre. Primero, Reino Unido fue el primero en aplicar una dosis de la vacuna y, si mal no recuerdo, una dosis de AstraZeneca. Bueno, y en diciembre la mayor parte de los países empezaron sus programas de vacunación. Hoy, a 1 año de distancia, efectivamente,
la esperanza está sustentada en la posibilidad de tener fármacos de amplia distribución, fármacos de administración por vía oral para pacientes con enfermedad leve, moderada, pero con riesgo de evolucionar a una enfermedad grave, porque además así están describiéndose los estudios que hay al respecto, por ejemplo, con el medicamento desarrollado por Merck Sharp and Dohme, específicamente por la Universidad de Emory en Atlanta, y también un inhibidor de proteasas que está también a punto de llegar al arsenal terapéutico por parte de la compañía Pfizer. Pero también, Belén, y lo hemos venido platicando en el programa de algunos meses a la fecha, la aparición de estos nuevos medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales, que han sido también muy interesantes, muy importantes, con una respuesta significativa, sobre todo en aquellos pacientes que todavía no llegan a la gravedad, pero que pueden llegar a la gravedad. Pacientes con COVID moderado, severo, que pueden evolucionar a las formas graves. Recordar que el COVID tiene diferentes, digamos, categorías, o hay una clasificación de gravedad de la enfermedad. Por un lado el COVID asintomático, por otro lado el COVID leve, pero luego tenemos el COVID moderado, grave y crítico. Bueno, en las formas de COVID moderado grave es en donde caben más estos medicamentos, sobre todo en aquellos, insisto, que tienen factores de riesgo para mayor gravedad, para entrar a una fase grave o crítica. Y en ese sentido, por orden de aparición, primero fueron los anticuerpos monoclonales, antes de estos medicamentos que están a punto de ser aprobados para su uso en COVID-19. Los monoclonales, ¿qué hacen? Tú tienes, recordemos, un escenario en donde el virus llega, se pega a la célula que va a infectar a través de un receptor que tiene esa célula, su puerta de entrada, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es llegar, unirse al virus y no permitirle que lleguen a su receptor. Básicamente eso es lo que hacen los anticuerpos monoclonales, evitar la unión. Al evitar la unión, el virus va inexorablemente a desaparecer, porque el virus, para reproducirse, necesita la maquinaria celular. Lo he dicho de una forma sencilla, es por supuesto más complejo, pero es el mecanismo por el que actúan los anticuerpos monoclonales. Y existen ya muchos anticuerpos monoclonales desarrollados por la industria farmacéutica. Desarrolló anticuerpos monoclonales el laboratorio Eli Lilly. Hay algunos anticuerpos monoclonales desarrollados por farmacéuticas chinas. Hay algunos anticuerpos monoclonales desarrollados por industria farmacéutica alemana. Y estos anticuerpos monoclonales se tienen a disponibilidad incluso en muchos países en el mundo. Tienen nada más como, digamos, un factor no a su favor, el que son caros, son de muy alto costo, y además se deben administrar por vía endovenosa. Habitualmente es una sola infusión, habitualmente se debe realizar en el ámbito hospitalario para vigilar al paciente durante la infusión del mismo. Y por citar solamente un ejemplo, en México hay un anticuerpo monoclonal conocido como Bamlanivimab,
que de forma combinada con etesimab son un anticuerpo monoclonal de mucho impacto, de gran utilidad. Por otro lado, todavía hay algunos ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, pero los que ya han sido publicados, todos son muy alentadores, disminuyen mucho el riesgo de evolución a enfermedad grave. Doctor, nos queda apenas un minuto para despedirnos, pero así como estamos hablando de una nueva generación de vacunas, ¿podríamos estar ante una nueva generación de fármacos, sí, particularmente en lo que a anticuerpos monoclonales se refiere? Definitivamente sí estamos ante una nueva generación. Existen anticuerpos monoclonales contra otras enfermedades infecciosas, pero específicamente el caso de COVID ha sido paradigmático porque es para la enfermedad que se han desarrollado más anticuerpos monoclonales. Y bueno, en relación, por el tiempo que resta, en relación a los otros medicamentos, pues efectivamente, Belén, tenemos un medicamento. Yo había explicado en algún momento que en esa maquinaria de replicación viral que está dentro de la célula humana, existen varios pasos en donde el virus, digamos, va ensamblándose para generar nuevos viriones. Bueno, en varios de estos pasos es que actúan estos medicamentos nuevos que se están desarrollando. Por ejemplo, el de Pfizer actúa inhibiendo a una enzima llamada proteasa. Por ejemplo, el de Merck Sharp & Dohme actúa en otro momento inhibiendo a otra enzima conocida como polimerasa del RNA. Doctor, el tiempo se nos agotó. ¿Sí? Ya habrá oportunidad de ver más detalles al respecto. Así es, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Con gusto, querida Belén. Gracias, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.